Gracias. El tema que me han pedido tratar es la democracia, no son solo elecciones. Y el título de esta ponencia ha sido objeto de debate, sobre todo con Edmundo Jarquín, porque mi propuesta original era decir la democracia no son elecciones. Elecciones no son democracia. Porque este eslogan de que Venezuela es democrática, ahora Nicaragua es democracia, Bolivia es democracia, este mito creado desde el castrismo, especialista en mitos, de que con elecciones hay democracia, es algo que es una terrible mentira y que no es verdad. El planteamiento que yo voy a demostrar ahora en base a las brillantes exposiciones, tanto del doctor Lustó como del doctor Vidal, es que las elecciones en sí mismas no son democracia. Y la demostración es muy sencilla porque parto de lo que es la democracia en las Américas. Los conceptos teóricos de doctrina, Platón, Aristóteles y toda la gente que ha hablado de democracia son muy buenos, son la fuente de doctrina de la democracia, pero resulta que en América, el 11 de septiembre del año 2001, todos los países de América decidieron no dar una definición de democracia, sino establecer cuáles son los elementos esenciales de la democracia para describir y para decir lo que es la democracia. Y esos elementos esenciales, y esencial quiere decir que si tú le quitas ese elemento al objeto o a la materia que estás tratando, simplemente esta desaparece, están dados por la Carta Democrática Interamericana. Ahora, aquí permítaseme una pequeña digresión sobre el tema de la Carta Democrática Interamericana. Hay gente que dice solo una carta, y ustedes saben lo que es una carta en derecho internacional. La carta en derecho internacional, primero, es un tratado. Es un tratado fundacional. Las Naciones Unidas están constituidas por una carta. La Carta de las Naciones Unidas es su constitución política del Estado. La Organización de Estados Americanos está fundada por la Carta de Bogotá. Entonces, para darle ese mismo nivel de valor, de tratado, que tiene un carácter fundacional, lo que se hace con el tema de la democracia es darle valor de carta. Que si la Carta de Bogotá es la Constitución, la Carta Democrática es un adendum, es parte de esa estructura orgánica fundamental. Y lo dice la propia Carta Democrática Interamericana en su último considerando cuando dice, teniendo en cuenta el desarrollo progresivo del derecho internacional y la conveniencia de precisar las disposiciones contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos e instrumentos básicos concordantes relativas a la preservación y la defensa de las instituciones democráticas, conforme a la práctica establecida, resuelve aprobar la siguiente Carta Democrática Interamericana. O sea, este es un tratado de primer nivel, firmado por los presidentes y por los gobiernos en ese momento de todos los países excepto Cuba, que estaba y está marginada de la Organización de Estados Americanos. O sea que este es un instrumento que se aplica prioritariamente a cualquier ley ordinaria y con valor constitucional en todos y cada uno de los países que lo han firmado. Cierro el paréntesis, la digresión relativa a la carta, para que no digan, no, si es nomás una carta. Es el instrumento más importante que puede crear el derecho internacional para vincular y obligar a los estados que lo firman. En ese escenario, la Carta Democrática Interamericana establece 5 elementos esenciales para que haya democracia. El respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, la división e independencia de los poderes públicos, las elecciones libres, justas, basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, volveremos sobre esto, la vigencia del Estado de Derecho y la existencia de las organizaciones políticas y de los partidos políticos. Son los 5 elementos esenciales. Ahora, vamos a tratar el elemento esencial que hace a las elecciones. Pero vamos a ver cómo ese solo elemento esencial no es democracia, es parte de la democracia. Las elecciones libres, las elecciones justas, las elecciones basadas en el sufragio universal y secreto
son un elemento de la democracia. Para que haya democracia, además de elecciones con esas características, tiene que haber respeto a los derechos humanos, que desaparece con el fraude electoral, tiene que haber división e independencia de poderes, que ha desaparecido o está por desaparecer en el momento en que las elecciones son fraudulentas, porque los jueces están controlados por la autoridad política que se trata de prorrogar en el poder. Tiene que haber Estado de Derecho, que quiere decir que nadie está por encima de la ley, que la ley es la que rige las acciones de los poderosos y los ciudadanos, y tiene que haber facilidades y auspicios para la organización política a través de organizaciones sociales y partidos políticos. Entonces, el primer elemento de demostración de que las elecciones no son democracia es esta carta tan importante, a la que todos los infractores han venido en crear un mito de peyorizar su valor jurídico para incumplirla, y simplemente hemos visto que con un nuevo secretario general en la OEA ha tenido y tiene un principio de aplicación en el caso venezolano. Las elecciones. Si yo tengo una fuente principal del derecho, que es una carta, que es un tratado, las fuentes auxiliares como la doctrina van a ayudarme en este análisis y en esta digresión. Pero esa fuente principal dice que las elecciones, para ser elemento de la democracia, tienen que ser libres, justas, basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo. Se ha hablado aquí de los mecanismos que utiliza el denominado populismo para violentar la libertad electoral. Ha descrito muy bien César Vidal formas de fraude electoral. Ha mostrado entre esas formas de fraude electoral cómo las elecciones, cuando son objeto de control, dejan de ser basadas en el sufragio universal y secreto, y cómo hacen, al tergiversar la voluntad popular, desaparecer la soberanía del pueblo. Más allá de la teoría, yo quiero hablar de hechos concretos que hacen al tiempo que estamos viviendo. En criterio mío, existen dos Américas, existen dos grupos de países en América. Unos son los países que respetan la democracia, gracias a Dios la mayoría, y otros son los países que se han alejado de la democracia y que con diferentes rótulos, populismo, dictaduras del socialismo del siglo XXI, gobiernos autoritarios, totalitarios, son los países que, configurados en torno al proyecto de Hugo Chávez en su alianza con Fidel Castro, se expanden en base a dinero, a prebenda, a práctica populista por América Latina, y terminan por controlar hasta hoy día 5 países que no tienen democracia. Y no tienen democracia porque no tienen elecciones libres, justas y basadas en el sufragio universal, porque no respetan los derechos humanos, porque no hay independencia ni división de los poderes públicos, porque no hay Estado de Derecho y porque la oposición es permanente objeto de represión y de persecución, y lo último que existe ahí es la posibilidad de una organización política o de oposición, porque les recuerdo que oposición quiere decir la actividad política que te permite vislumbrar que puedes llegar legalmente a la toma del poder, y en el caso de estos países no hay aquello. Estoy hablando del liderazgo de Cuba, de Venezuela, de Bolivia, de Ecuador y ahora de Nicaragua, que a través de prácticas persistentes, repetitivas y que formarían casi parte de una franquicia, de una metodología, de un manual, han logrado retener y retienen hasta hoy día el poder ilimitadamente, violando todos y cada uno de los 5 elementos esenciales de la democracia, pero usando, y este es el objeto de esta nuestra conversación hoy día, utilizando la existencia de elecciones para simular y tratar de presentarse al mundo como democracias, sosteniendo que si hay elecciones en Venezuela, el señor Maduro ganó, entre comillas, eso es una democracia, que ahora Ortega, y ya nos explicará Edmundo Jarquín esto, ha hecho una elección después de haber terminado con toda la oposición a través de mecanismos viciosos, criminosos y de fraude antes, durante y después de la elección. Eso se llama una democracia. No son democracias. Estas son las dictaduras del socialismo del siglo XXI, porque aunque hayan elecciones, y aunque esas elecciones pudieran ser consideradas como limpias, no concurren los otros elementos que han contribuido precisamente a que esas elecciones no sean limpias. César Vidal ha hablado del fraude electoral. Yo no quiero redundar sobre eso, pero es el fraude electoral,
O sea, es la forma de tergiversar el voto y la voluntad popular la que hace que las elecciones del socialismo del siglo XXI no les puedan dar la característica de reclamar la figura de ser países democráticos. Yo simplemente voy a citar una enumeración de más de 10 hechos constatables en todos los procesos electorales de Venezuela, Ecuador, Bolivia o Nicaragua que se producen en estos países. El control de las instituciones. Los órganos electorales están en poder del gobierno. La designación de las autoridades. Los individuos que tienen que hablar del resultado electoral, ya sean autoridades electorales directamente o los jueces que en algún momento tienen que dirimir algún conflicto, son funcionarios y empleados del gobierno. Hay que ver esta señora, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral de Venezuela, da vergüenza ajena con los prevaricatos públicos que comete. Tercero, el cambio de normas y disposiciones legales. Crean su propio sistema jurídico a través de la mayoría que tienen en el Parlamento o haciendo lo que tengan que hacer, y a través de esas normas jurídicas crean un escenario cuasi legal que es en verdad un escenario delictivo para infringir el voto popular. La inhabilitación de los oponentes, que viene por hechos que van desde la persecución política judicializada. ¿Cómo va a haber democracia en países donde hay presos políticos? ¿Cómo va a haber democracia en países donde hay exilio político? ¿Cómo va a haber democracia en países donde a través de un juez que es un empleado del gobierno se puede anular a la oposición, como acaba de suceder en Nicaragua? Esa es lo que los juristas venezolanos han venido en denominar el sicariato judicial, porque los jueces están convertidos en sicarios para fulminar al opositor donde ponga el dedo el gobernante, que no es otra cosa que un dictador. La manipulación de los mapas y distritos electorales, donde hay muchos opositores, de pronto el mapa cambia, se multiplica, se fracciona y no se puede ganar, y si se podría ganar, ellos tienen más posibilidad de hacer fraude. El control de la identificación. Hoy día hablaré por mi país, y pasa lo mismo en Venezuela, no sé, en Nicaragua. La identificación personal de los bolivianos está en manos de la inteligencia cubana, y los pasaportes y todo, porque eso es el mecanismo con el cual, además de amedrentar a la gente, controlan la base de lo que es la estructura electoral. Y después de eso viene el tema de de contar los habitantes que ha explicado César Vidal. El fraude en la inscripción, que viene de la identificación. El monopolio en la propaganda y los medios de comunicación, y el dinero ilimitado que tiene el gobierno para perpetuarse en el poder. ¿Quién de la oposición venezolana puede tener siquiera de lejos el dinero que tiene Ortega, o el manejo de los órganos y de los medios de comunicación? ¿Y cómo hacen ustedes campaña electoral sin medios de comunicación? Frente además a una práctica muy usual en la inhabilitación de los oponentes, que es el asesinato de la reputación a través de los medios de comunicación que controla la dictadura. El fraude físico, el voto electrónico, el recuento de votos, las decisiones ilegales, hacen de las elecciones del socialismo del siglo XXI una farsa. Y una farsa que empezó siendo concebida como una pieza cómica o una comedia, se convierte en el caso de los pueblos del socialismo del siglo XXI en una tragedia, en una trama, en una tramoya hecha para aparentar y para engañar, para decir: aquí hay elecciones, nosotros tenemos todo el aparato, somos dueños de todo, inclusive de la voluntad del ciudadano, que podemos tergiversar, y esto se llama democracia porque hay elecciones. O sea, verán ustedes que el concepto de decir que las elecciones no son democracia es cada vez más fuerte. Para terminar, simplemente yo quiero señalar que la democracia tiene los elementos que señala la Carta Democrática Interamericana, y los países del socialismo del siglo XXI que no los cumplen y que hacen este tipo de atrocidades, y las que Edmundo Jarquín nos contará en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia y en Nicaragua, ¿cómo se llaman? Si los países que cumplen en términos más o menos aceptables la división e independencia de poderes, el respeto a los derechos humanos, la presencia
y aliento de la existencia de partidos y organizaciones políticas son democráticos, como que son, no sin dificultades, porque la democracia no es un sistema perfecto. ¿Cómo se llaman los otros? Los otros se llaman dictaduras del socialismo del siglo XXI, que fue el gran aporte que hace más de 5 años ya nos dio el expresidente del Ecuador, Osvaldo Hurtado. Porque estas dictaduras del socialismo del siglo XXI, a diferencia de las dictaduras militares tradicionales del siglo XX, no han llegado al poder mediante hechos militares armados y no se mantienen en el poder a través de la fuerza bruta militar. Han suplantado las constituciones políticas del Estado, han creado un pseudo sistema jurídico y manejan en el ámbito de lo que es el poder legislativo, en el ámbito de la justicia, en el ámbito de la economía, y por eso tienen esos resultados tan desastrosos que ya se ven en Venezuela y que Bolivia se acerca, y que están en el Ecuador frenados por la dolarización de ese país y que no tardarán en llegar a Nicaragua. Aplican eso al sistema electoral. Es un sistema de fraude, de farsa, en cada uno de los elementos que se manejan, en cada uno de los elementos que deberían caracterizar a la democracia. Por eso, cuando el doctor Lustó habla de populismo, yo creo que le está haciendo un grandísimo favor a gobiernos y a regímenes que son populistas en los hechos. Pero una cosa es el populismo en el marco de la democracia y otra cosa es el ejercicio de la dictadura con careta de populismo, que tiene de populismo la dádiva, que tiene de populismo el soborno, que tiene de populismo el aprovecharse de las necesidades del pueblo con el dinero del propio pueblo para después dejarlo en una miseria mayor. Yo me he anotado que Gargarella dice que entre las cosas que ha hecho el populismo en América Latina, cita el doctor Lustó, han destrozado la prensa, el poder judicial, bueno, han destrozado los elementos esenciales de la democracia y además han destrozado las economías, porque han agarrado el modelo centralista, estatista, altamente corrupto, y están dejando países en situaciones de miseria cuando dijeron que iban a luchar contra la pobreza. Miren Venezuela. Está en una crisis humanitaria que el gobierno lucha para que no se reconozca. Están dejando países en situaciones de extrema pobreza que no existían antes. En 7 de los 9 departamentos de Bolivia no hay agua. Hoy día hay la crisis del agua y la preocupación más importante del dictador Evo Morales es el próximo partido de fútbol que está organizando en algún lugar del país para ir a mostrarse con los recursos que malgasta. De esto estamos hablando, y el tema del fraude electoral, el tema de los mecanismos electorales no son una excepción. Por eso yo termino diciéndoles que insisto en el concepto de que las elecciones no son democracia. Las elecciones en el socialismo del siglo XXI son simplemente un elemento más para demostrar que esos regímenes son dictaduras, que aunque hagan elecciones y le dejen un concejal, a diferencia del ejemplo que ha puesto César, o les dejen un espacio y permitan una oposición domesticada y permanentemente constreñida y permanentemente extorsionada y por lo tanto permanentemente bajo sospecha de estar conectada con el régimen, esas no son democracias. Gracias.